Muy buenas. Hoy voy a pasar a explicarles el comando modify, los modificadores. Estos modificadores nos van a servir a la hora de diseñar, de hacer composición, nos van a permitir hacer los respectivos cambios a las distintas entidades. Por lo tanto, indicarles que dentro de los modificadores tendremos los modificadores simples y por otro lado tendremos los modificadores avanzados. Voy a empezar con viendo los modificadores simples. Uno de los primeros modificadores simples es el comando mover. Con el comando mover, si seleccionamos, nos pide seleccionar un objeto, damos botón derecho y nos pide el punto de desplazamiento de este objeto. El punto puede estar dentro del mismo objeto, como también podríamos colocar fuera. Si voy a colocar fuera, hago un clic acá y a partir de ese punto yo puedo mover o puedo colocarlo, desplazarlo al objeto y colocarlo en otra posición. Prácticamente ese es el comando mover. Luego, comando copiar. Se puede hacer todos estos comandos o en principio se puede hacer un clic, activar el comando y luego seleccionar, o también se puede seleccionar el objeto que quiere ser transformado y bueno, damos el comando, en este caso copy, y directamente ya no me indica de que hay que seleccionar, ya está seleccionado y directamente pasa a una segunda fase en la cual me dice punto de desplazamiento, especifique el punto de desplazamiento. En este caso ahora yo voy a elegir que sea el punto medio de este segmento, es botón izquierdo. Ahora, podría en estos momentos hacer un clic, clic, clic y empezar a copiar libremente. ¿Sí? Puedo hacer esas copias libres. Como también podría hacer esta otra opción. Base del punto de desplazamiento. Y luego en la parte inferior, en la línea de comando, veo que tengo una opción más, el array, las copias múltiples. A, enter, y me dice número de copias. Voy a colocar 10, y esta es la opción. Fíjense, en la medida que yo me separe, esta separación que hago del objeto de esa línea base hasta algún tramo, prácticamente esa es la posibilidad que me da de hacer una copia múltiple con el comando copy. Ahora yo quisiera que esté, digamos, a esa distancia. Además está alineado a esa línea de captura de vértices y clic. Prácticamente tengo unas copias múltiples con el comando array en el icono copy, copiar. Luego, el comando rotar de igual manera me va a permitir siempre primero elegir el objeto, botón derecho o barra espaciadora, me pide un punto de rotación similar al comando mover o al comando copy. Voy a dar un punto de rotación externo y me permite hacer ese tipo de copias, ¿no? Ahora, si no tengo nada, hago un clic y directamente el objeto se desplazaba acá. Pero
si quisiera hacer nuevamente acá, le doy un punto de rotación. En la parte inferior me dice copiar o referenciar, C de copia. A partir de acá empiezo a dar o la entrada por teclados en sentido antihorario. Si voy a colocar números, me va a ser en sentido antihorario, pero podría colocar también ese ángulo manual, o sea, en la pantalla. Ahora yo puedo hacer con el track view, puedo hacer de que detecte un determinado ángulo cada 45, ¿no? Se puede hacer esa operación. Bien, voy a continuar. Tenemos también la posibilidad de utilizar estos comandos modificadores, como son el trim y su otro componente, el extensión. El trim me va a servir para poder cortar elementos, líneas. Digamos que tengo ese par de líneas. Entonces, el trim funciona. Primero me dice hay que elegir cuáles van a ser de este sector de líneas, de este grupo de líneas, cuáles serían los que van a cortar. Voy a elegir que sea este cortador. Si fuera este, voy dando botón derecho. Me dice ahora, ¿a qué lado quieres cortar? Ve seleccionando. Puedo seleccionar una a una las líneas, como también podría ser con una ventana, que ni bien esta ventana toca las líneas y prácticamente se eliminaron, se borraron. Puedo hacer de la misma manera para el otro lado. Puedo venir, puedo hacer de 2 en 2, de 1 en 1, de tal manera que voy a eliminar. Ahora, otra posibilidad. Con teclas TR también funciona como trim, TR. Ahora voy a seleccionar y voy a decir de que todas las líneas en principio, todas son las que podrían cortarse, son las cortadoras. Le doy un barra espaciadora o enter. Ahora cualquiera puede ser cortado. Yo elijo y digo, quiero recortar todas estas que están externas a esas líneas, y me quedo con lo que necesito. Entonces ese es el comando trim, o el que hace esos recortes. Y el comando que está en ese mismo icono, extensión. El comando extensión funciona muy similar. Estoy colocando una línea y digo por iconos extensión. Hay que seleccionar cuál va a ser la línea a extender. Botón derecho, y voy seleccionando luego las líneas que quiero que se extiendan hasta esa línea base. Puedo elegir dos, puedo elegir otra más, y prácticamente acabo de utilizar el comando extensión. Lo interesante de esto es que si yo tuviera una o dos líneas más y le digo extensión, en la primera clic llega al primer segmento, y hago otro clic, llega hasta el segundo. Igual acá, clic y clic, vale decir, con el primer clic al primer segmento de extensión y con el segundo hasta el próximo segmento. Y este es el comando
extensión.